Más información. Luego de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, este fin de semana fue aprobada la reforma que da a la Defensa Nacional, al Ejército, el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Aquí le presento todos los detalles. Aprobado por 264 votos los artículos primero, segundo, tercero y transitorios en los términos del proyecto de decreto. Fue así como la mañana de este sábado y en medio de posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Guardia Nacional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena, PT y el Partido Verde aprobaron vía fast track que el Ejército Mexicano tenga el control absoluto de la Guardia Nacional. Durante más de 12 horas de sesión, diputados de Morena insistieron en que esta iniciativa no busca militarizar al país, sino consolidar la Guardia Nacional. Solamente reafirmar que es necesario dar certeza administrativa a los más de 113,000 integrantes de la Guardia Nacional. Por su parte, miembros de la oposición recordaron a Morena que el compromiso que existía cuando se creó la Guardia Nacional era mantenerla de carácter civil, por lo que señalaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la aprobación de esta reforma, deshonran el voto de confianza que se les dio a ustedes hace 3 años. 3 años después, ustedes caen en la trampa de López Obrador. Y ahora no saben qué hacer y han decidido trasladar la responsabilidad de este gobierno al ejército. Esta ley no resuelve el problema del crimen organizado ni de la violencia. Esta ley no le beneficia a nadie. Nada mejor para decirle a la gente que la coalición seguirá defendiendo la Constitución. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender a México. Es cuanto, presidente. Tras la advertencia, Ignacio Mier hizo un llamado a la oposición para recapacitar y no impugnar dicha decisión, reiterando que con ella no se busca la militarización de México. Ahora, la reforma del presidente López Obrador deberá pasar al Senado para su análisis, discusión y votación, misma que podría realizarse mañana martes 6 de septiembre. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y por lo pronto, la iniciativa ya fue enviada al Senado de la República para su discusión. Allá, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió que la Cámara Alta actuará con responsabilidad para analizar las leyes secundarias de esta reforma. Esto fue lo que comentó el senador Ricardo Monreal. Existen varios escenarios a los que, de acuerdo con la ley orgánica y la práctica parlamentaria, se puede acudir. Los estamos revisando y los acordaremos con el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, así como los grupos parlamentarios que conforman el bloque de oposición, pero en el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. Y por cierto, luego del desacuerdo que se presentó en el Senado para integrar su mesa directiva y para ver quién presidía el Senado, Miguel Ángel Mancera rechazó que esta situación desemboque en una parálisis legislativa. El senador detalló que el bloque de oposición solo busca defender la Constitución de México. Y justamente para hablar más a detalle de este tema, tengo en la línea telefónica al senador Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenos días. Siempre Pues, a la orden. ¿cómo vivieron la semana pasada que fue muy pesada o de mucha tensión entre las bancadas, entre los partidos para definir al nuevo presidente de la mesa directiva y bueno, pues la composición de toda la mesa directiva? Por momentos se veía que la oposición pues no quería que fuera Alejandro Armenta y hasta le pidieron a Ricardo Monreal que él hiciera historia y que se quedara como presidente. ¿Cómo está este tema y cómo pues arrancan esta semana en la Cámara de Senadores, Miguel? Pues sí, exactamente así como lo has detallado, fue intenso
el procedimiento para elección de la mesa directiva, en un principio por el propio grupo mayoritario en su interna para hacer la propuesta de quién estaría al frente de la mesa directiva como propuesta precisamente de este grupo. Pues, tenían ahí una cuarteta que después fue con unas declinaciones que centró, digamos, la contienda entre el senador Higinio de Estado de México y el senador Armenta de Puebla. Y finalmente el senador Armenta es quien se lleva la votación, y en la composición de toda la mesa, que eso es bien lo que está señalando, pues empezaron a dar una serie de debates. No se alcanzaron votaciones suficientes en dos primeros intentos. El bloque de contención hizo un llamado pues a que se pudiera tener diálogo precisamente en una conferencia de prensa que se convocó previo al desenlace de la votación, que vale la pena recordar a la audiencia nada más que era un voto secreto, que era a través de lo que se llama como cédula, que es un papel que viene con los nombres ya y se coloca en una urna, y finalmente el propio bloque recordó en su votación consistente, bueno, pues que hay unidad y que vamos a seguir con esa unidad. Ricardo Monreal tuvo 52 votos, si no mal recuerdo, en esa última propuesta, y transitó ya la mesa, dado que las vicepresidencias y las secretarías estaban ya también definidas y señaladas con participación de integrantes del bloque de contención, Mario. Entonces eso permitió pues que ya se tuviera esa votación final en donde se conformó esta mesa directiva. Ahora, ¿qué viene para este inicio de las tareas? Me decían que si se paralizarían, por decir, sí. No tiene por qué haber ninguna pausa ni ningún freno. Vamos a continuar con nuestros trabajos. Viene el asunto de Guardia Nacional. Me parece que pues tienen las cifras para sacarlo, y lo que vamos a ver es si también, igual que en diputadas y en diputados, le dispensan trámites, que eso es lo que no sería deseable que hiciera el Senado. Ojalá que se le dé turno a comisiones, ojalá que se pueda discutir en comisiones y que se tome cuando menos un día de sesión para que al siguiente día, dado que son leyes secundarias, aunque lo aprueben, pues esté ahí el debate y el planteamiento seguramente de una impugnación posterior. No habrá parálisis, seguirán los trabajos y buscando los consensos. Ya nos decías de este tema de la Guardia Nacional, de la iniciativa que pues aprobaron fast track en la Cámara de Diputados con una mayoría simple, Morena y los partidos aliados, que va ahora al Senado, y bueno, por lo menos el PAN, y bueno, está la alianza también allí, PAN, PRD, PRI, pues ha dicho que van a solicitar esta declaración de inconstitucionalidad, o van a llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia, esto que quiere hacer el presidente López Obrador, que fue una iniciativa presidencial de dotar a el ejército mexicano pues de esta cualidad para ser el mando de la Guardia Nacional. Ustedes pues en el PRD y en la Alianza Va por México están en esa sintonía con el Partido de Acción Nacional. Sí, sin duda lo hemos planteado desde el principio, es decir, desde que se constituyó la Guardia Nacional. No es hoy solamente coincidir con alguna fuerza política. Cuando se constituyó la Guardia Nacional, el planteamiento esencial constitucional es que fuera una institución civil y que en sus fueros, en sus mandos, en su organización tuviera ese carácter, y por eso se planteó así. Hoy lo que se está haciendo es que, aun cuando en la exposición de motivos se dice que conservará el carácter civil, Mario, porque es importante, así lo señala, la verdad es que al hablar ya de los fueros, la conservación de fueros militares, de disciplina militar, y obviamente de un control operativo, financiero, y de distribución de tareas de las Fuerzas Armadas,
pues le rompes ese carácter, no habría manera de conservarlo, pues, ¿no? Entonces, seguramente ahí se va a centrar el debate. ¿Qué va a suceder? Pues que va a operar, que va a pasar esa ley, que va a ser vigente y que nos vamos a tardar, como acabamos de ver, pues una resolución de la Suprema Corte que viene de una acción de inconstitucionalidad de 2017. Sí. Entonces, ¿cuándo se resolverá esta, Mario? Pues quizá en un par de años, en un año, no sé. Los tiempos no están marcados en ley, sino en distribución de cargas de trabajo. Así que, mientras tanto, va a operar y va a operar el planteamiento que se ha hecho. ¿Qué otras iniciativas, discusiones se están dirimiendo en la Cámara de Senadores? Porque pues da la impresión de que con lo que ha sucedido con Ricardo Monreal y la pelea ahí por la mesa directiva entre las fracciones de Morena, del partido que tiene la mayoría en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y Senadores, el presidente ha optado por la Cámara de Diputados, donde al parecer pues hay un poco más de consenso entre los morenistas y los partidos aliados a Morena. Ya no manda tantas iniciativas a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. ¿Cuáles están pendientes? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué veremos en este periodo legislativo, senador Mancera? Viene muy interesante y obviamente también pues que se tiene que discutir pronto. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Mario. Es decir, una legislación única para el procedimiento civil y el procedimiento familiar, que se ha discutido ya con presidentes y presidentas de tribunales, que hoy está en el Senado de la República y que está en Comisión de Justicia precisamente para tener las discusiones finales. Se abrió un parlamento abierto en donde se ha estado recorriendo los estados. Es una situación que además viene con un mandato de cumplimiento de sentencia de amparo que promovió la Barra Mexicana Colegio de Abogados, dado que pues era urgente hacer esta legislación y no se había impulsado. Hoy está ya bastante avanzada y esa es una de las agendas pues prioritarias que se tiene para dar cumplimiento al amparo y obviamente cumplimiento a tener este Código Nacional. El otro tema que ha quedado pendiente y que esperemos que se retome y ya finalmente salga es el de cannabis y su subdivisión a través de el cáñamo o el CBD para tener dos cuerpos legislativos que tenemos ahí y la discusión que tenemos también con ciberseguridad, que sigue siendo una amenaza de día a día, de todos los días, Mario. Y finalmente una opinión sobre lo que se va a discutir hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador, este tema de la prisión preventiva oficiosa, que hay dos posturas claras, la del gobierno, la de la Secretaría de Gobernación y la de la mayoría de los ministros, por lo que se ve hasta ahora. Mira, lamentablemente la prisión preventiva se ha pervertido, la prisión preventiva ha pasado a ser algo que no cumple con su esencia de medida cautelar en casos en donde se advierte gravedad. Yo te diría que hoy ya está fuera de estándares, que hoy se debe terminar con esa prisión preventiva oficiosa, pasar obviamente a la prisión preventiva solicitada, pero el problema que vamos a seguir teniendo, y lo voy a seguir repitiendo, es que es amplísimo el margen de decisión de los juzgadores en la prisión preventiva solicitada, que esa es también muy grave, porque hoy tienes casos en donde se ha negado libertad, o porque hablas dos idiomas, o porque has llegado a viajar al extranjero, o porque en tu cuenta tienes $1,000,000 depositada, o por lo que sea, es decir, el pretexto es el que sea, o porque tienes familiares en algún estado de la República. Entonces, va a seguir siendo el problema. Pero la discusión de hoy, lo que preguntas, Mario, me parece que debe prevalecer el que se declare inconvencional, inaplicable, y por supuesto que después tendrá que haber una tarea legislativa para modificar el artículo constitucional y dejarlo homologado a lo que decida hoy la Suprema Corte de Justicia. Pues ya veremos qué deciden hoy la mayoría de los ministros de la Corte y lo estaremos platicando junto con otros temas. Le agradezco, como siempre, senador Miguel Ángel Mancera, estos minutos para las noticias de la mañana y muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Te veo muy bien. Igualmente, hasta luego.